Bueno, le vamos a dar la bienvenida al contador Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis, a propósito de, bueno, varios temas económicos, pero hoy nos vamos a centrar en el consumo y los salarios, ¿no? Con, bueno, a estas actualizaciones que ha habido en los últimos tiempos. Marco, ¿cómo te va? Hola Pablo, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, ¿vos? Muy bien, muy bien. Acá Bueno, terminando la semana. terminando la semana que no es poco. Una semana bastante complicada, ¿no? Una semana bastante Post complicada. elecciones. Post ¿Te elecciones. acordás que hablábamos tanto, hemos hablado tanto de la semana post 22 de octubre que dijimos qué va a pasar? Y ahí pasaron cosas, pero no fue Pasaron la cosas. hecatombe que uno pensaba, ¿no? No, no, no. Hubo un poco de nerviosismo en los primeros días, el lunes y martes. Después el miércoles se empezó a calmar y está más o menos estable en estos momentos todos los indicadores de mercado, Eh, riesgo país, la bolsa, el dólar. en términos periodísticos sería una tensa calma. Así es. Hay una canción que dice la tensa calma que antecede el huracán. Tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, veremos qué pasa, ¿no? Porque esto me parece que se va a extender hasta el 19 de noviembre. Y sí, pero lo que vamos a hablar hoy va a Sí, ser lo que pasó antes. ¿Qué pasó en el mes de septiembre? En un mes que ya estábamos muy cerca de las elecciones y sabemos que se produce una especie de nerviosismo en la sí. sociedad, una especie de desconfianza y un sentimiento de riesgo. ¿Y qué pasó con el consumo? ¿Sí? Fíjate lo que sucedió. En términos reales, eh, en supermercados, pasó algo diferente a lo que viene sucediendo en los meses anteriores. En el mes Ajá. de junio cayó un 0,9, en el mes de julio cayó 2,5 y en el mes de agosto subió 5,2% el consumo en supermercados. Es decir, la gente compró un poquito más, ¿sí? En respecto a los meses anteriores. Entonces la serie se ve como una especie de tendencia. Eh, que hay que tener en cuenta. Hay que tener en cuenta de que un porcentaje muy importante de estas compras se realizaron con tarjeta de crédito. Sí. Eh, un 195.000 millones en tarjetas de crédito contra 164.000 millones en tarjeta de débito y 143.000 millones en efectivo. Es decir, la gente ha realizado las compras en supermercados con la tarjeta de crédito, ¿sí? Esto te da una idea por allí de que, ya además con el incremento en el consumo, te puede dar la idea de que la gente se puede haber estado estoqueando previo a las elecciones, Ujú. previendo índices de inflación un poquito Claro, más altos. claro. Bueno, de hecho pasó, ¿no? Uno lo Ujú. veía. Si vamos a supermercados, Sí, ahí la tendencia es totalmente clara, ¿no? Porque en julio tuvimos una caída en las compras en supermercados del 3,2% y en agosto una suba del 11,4%. No ha habido una suba. Normalmente los índices de crecimiento de las compras en autoservicios mayoristas está en el orden del 2% de crecimiento, 3% a la caída, 2% a la caída, 3% a la suba, pero en el mes de agosto subió el 11,4%, es decir, la gente salió corriendo a los supermercados mayoristas y fíjate que mucho más que el supermercado. Supermercados dijimos que subió un 5,2 interanual y en supermercados mayoristas un 11,4%. ajá, Aquí también tenemos una mayor preponderancia de pagos en efectivo. Lo que más se pagó sí. en los mayoristas fue efectivo, 32.000 millones de pesos. Le siguió tarjeta de crédito y por último tarjeta de débito. Esto también te da la idea de que la gente se quiso deshacer de los pesos que tenía en efectivo, comprando en efectivo los bienes en el supermercado mayorista y también con tarjeta de crédito porque vos lo pagaste en 3 cuotas y cuando vos pagues la cuota ya va a tener un valor real menor, ¿no? Sí. Lo que también se informó, lo que informó el INDEC es el tema de
consumo de los argentinos en los shoppings, ¿sí? Y la región Cuyo está ahí intermedio, con una facturación de casi 10.000 millones de pesos. Obviamente la ciudad autónoma de Buenos Aires es la que donde más se consume en shopping, 50.000 millones de pesos, en la provincia de Buenos Aires 45.000 millones. Le sigue la región pampeana, Cuyo, el norte y por último la Patagonia. Ajá. Y tenemos una variación interanual en precios constantes del 16,6%, es decir, a precio constante. Es decir, ya teniendo en cuenta la inflación, descontando la suba de precios, hubo un incremento en la compra en shoppings. Lo que más se compró fue indumentaria, calzado y marroquinería, 38% casi. El patio de comidas también un 14%, y la ropa deportiva un 13%. Entonces, lo que podemos estar observando aquí es que la gente salió a consumir en el mes de septiembre, salió a gastar, salió a consumir. En un ambiente inflacionario hay como una caída en la demanda por dinero, digamos. La gente quiere menos en la plata y prefiere más en los bienes, ¿sí? Y por último, te quería comentar, Pablo, lo que sucedió con los salarios. El salario, la última medición que tenemos es la del mes de agosto, subió un 7,6%. Acordate que agosto y septiembre tuvimos índices de inflación del 12%, 12,2 en agosto, 12,4 en septiembre. Entonces el salario perdió, digamos, subió la mitad de lo que subieron los precios durante el mes de agosto. Y a diferencia de otros meses, fíjate, el salario que más subió fue del sector privado no registrado, es decir, aquellas personas que no están trabajando en relación de dependencia en forma legal, que hacen changas, o que están trabajando en empresas en forma de manera informal, ¿no? Fue lo que más subió, que normalmente nosotros decíamos que era el que menos subía. Cuando en promedio subían 7% los salarios en los meses anteriores, el de los trabajadores informales subía un 3%, un 2%, y eso, digamos, perjudicaba más su salario real. Bueno, se ve que con estos datos de inflación tan altos, los valores de los trabajos informales se incrementó fuertemente. Le siguió el sector privado registrado con un 8,3%, y a diferencia de meses anteriores donde el sector público era el que más incremento tenía, en este mes, en el mes de agosto, fue del 6%. Es decir que el salario del sector público frente a la inflación perdió, alcanzó a la mitad nada más. 6% de incremento de salarios contra un 12,2% en el mes de agosto de inflación. Es decir, el sector público en el mes de agosto perdió contra la inflación. El salario real fue negativo contra la inflación. Estos son los datos de la economía, de lo que dio a conocer el INDEC esta semana, datos bastante previsibles por el hecho de que estamos en un ambiente no solamente inflacionario, sino también electoral. Entonces, son lo que se ha dado en el consumo, básicamente, se ha incrementado, y los pagos, como dijimos, sobre todo con tarjeta de crédito. Bien. Bueno, interesante el panorama. ¿Qué se viene para este domingo, Marcos? Bueno, este domingo seguramente vamos a tener un análisis de el tipo de cambio, cómo evoluciona el dólar, qué se espera para los próximos días. Haremos seguramente un análisis de la situación postelectoral, cómo afectaron las principales variables de la economía, que, como decíamos, fuera de la noticia política, ha desplazado las noticias económicas esta semana. Sí. Casi no hay titulares de noticias económicas, hay más todo relacionado con política. Esta semana, este domingo, la publicación está a cargo de la licenciada Natalia Pidías, que ella es más bien especialista en recursos humanos, entonces seguramente estará hablando del tema de los salarios y de los salarios reales en nuestro país. Bien, bueno, estaremos atentos. Marcos, querido, buen fin de semana, gracias. Un abrazo, Pablo, que tengan muy buen fin de semana a toda la audiencia, a todo el equipo del programa, y nos estamos encontrando el viernes que viene. Dale, abrazo grande. Marcos Lucero, director de Finanzas San Luis, en la columna sobre temas económicos.